Muy buenas tardes, quiero saludarles con gozo y alegría y quiero reflexionar bajo un tema bastante conocido por todos y que creo que en una u otra forma las personas nos preguntamos: ¿cómo conocer a Dios? Jesús, en su gran enseñanza que dio a los apóstoles, a una pregunta que ellos le dirigieron, él respondió que el más grande mandamiento era amar al Señor, tu Dios, con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Y quiero hacer una reflexión basado en esto, tomando como base también o relacionándolo con lo que estamos viviendo a nivel mundial. La pandemia más parecida a esta que estamos enfrentando fue la peste bubónica, que se manifestó en Europa, o la peste negra como se le conoce comúnmente, que asoló Europa y Asia en el siglo XIV, 1350, 1450. Parte del siglo XV también. En aquella época la salubridad pública no era la mejor. La peste fue transmitida por la pulga, y esto se originó en las estepas de Asia, cuando los mongoles estaban sitiando una ciudad, y al ver que no podían sitiarla, la peste afectó a los mongoles y empezaron a morir muchas personas en sus filas, muchos soldados. Entonces lo que hicieron ellos fue poner los cuerpos, los cadáveres, en las catapultas y lanzarlos a la ciudad. Lógicamente los cadáveres llevaban la pulga que transmitía, ¿verdad?, la bacteria que producía la peste. Cuando la ciudad empezó a afectarse y a infectarse, entonces ellos dejaron todo y huyeron a Europa, llevando la pulga. Además, los roedores, especialmente la rata, iba con ellos también, y pues la rata llevaba también la pulga que transmitía esta enfermedad. Al momento de chupar la sangre, contaminaba a la persona. Es interesante, según estudiosos de la historia de la medicina, que si se hubiesen implementado las medidas sanitarias adecuadas, la cifra de muertos hubiera sido unas 200,000 personas en ese siglo, y no los 25 millones que la muerte reclamó. Una de las formas de explicarse esa peste, de explicarse ese latigazo, por así decir, a Europa en aquella época, era pues decir que eso era un castigo divino. Entonces surgieron grupos de flagelantes por toda Europa que se iban flagelando con látigos, ¿verdad?, la espalda, y iban chorreando sangre. Lógicamente, detrás de los flagelantes iban las ratas, iban las pulgas, ¿verdad?, haciendo su banquete y transmitiendo la peste a través de todo el continente. Cuando el ser humano no tiene una idea clara de quién es Dios, entonces surgen ideas, enseñanzas, doctrinas, predicaciones, prácticas religiosas y ceremonias que no representan en lo más mínimo la naturaleza de Dios o de la divinidad. Para tener una idea lo más acertada posible del carácter de Dios y de su esencia, es necesario tener una relación personal con Dios. Esa relación personal solamente se lleva a cabo a través de Jesús, ¿verdad? Es Jesús el que nos revela a Dios como Padre, y el que nos revela el carácter profundo de lo que es, de quién es y de cómo actúa Dios. Ni la religión ni los postulados filosóficos pueden revelar el carácter de Dios. Lo único que nos puede acercar a Él es la confianza en las Escrituras. Cuando nuestras ideas no son tan claras, nuestros argumentos para explicar el mal
en el mundo son equivocados. Y es por eso que le atribuimos a Dios el origen directo de las pandemias y de muchos otros males que han asolado la humanidad a través de las edades. Y esto muchas veces se percibe como un castigo divino o juicios de parte de Dios hacia una nación o hacia continentes enteros. Por ejemplo, con el COVID-19, leemos por las redes sociales y llegan mensajes también por WhatsApp, frases tales como: Dios nos está castigando, Italia es el país más afectado de Europa porque aprobó el aborto, China es un país ateo o pagano, que no cree en Dios, entonces por eso fue castigado. Estas y muchas frases tratan de explicar lo que está sucediendo e involucran a Dios en algo que Él no ha mandado, que Él no ha hecho. Si Dios decidiera actuar en justicia, todos seríamos justamente castigados. Pero Dios es un Dios de amor, es un Dios de misericordia y también es un Dios de justicia. Ahora, el amor y su justicia Él la manifestó en la cruz, en la persona de su Hijo Jesucristo, quien tomó los pecados nuestros y los llevó sobre su cuerpo, siendo clavado por lo tanto en la cruz para redimir a todo aquel y a toda aquella persona que crea en Él y para darle la vida eterna, una vida abundante, no una vida exenta de problemas, pero sí ya una relación adecuada con Dios. Dios mostró no solamente su justicia en la persona de su Hijo, también mostró su amor. Fue el amor de Dios que permitió la muerte de su Hijo en la cruz para salvarnos. La única manera de conocer a Dios, como leí anteriormente en Mateo 22:37, es amarlo. Y para amarlo debemos de conocerlo. O sea, no se puede conocer una persona o amar a una persona si no se le conoce. Por lo tanto, esto es un axioma, ¿verdad? Para amar a Dios hay que conocerlo. Ahora bien, Jesús nos mostró que la única manera de conocerlo es entonces amándolo sobre todas las cosas. Dios no es una persona que la ciencia pueda explicar por medio de un laboratorio o que pueda explicarse con argumentos a través de un tratado filosófico. Lo único que nos puede dar una idea clara de Dios es el amor. Cuando la iglesia haya entendido que lo que debe de hacer es amar a Dios sobre todas las cosas, entonces las prioridades en muchos creyentes empezarán a tomar el lugar adecuado y la vida tomará el curso y el equilibrio que Dios desea que las personas tengan, que sus hijos e hijas tengan. Al amar a Dios, podemos entender que aún el mal será usado por Él para cumplir sus propósitos. Males como enfermedades, persecuciones, escasez, muerte, pandemias. Veamos la pandemia que nos está afectando, COVID-19. Lo produjo el ser humano y lo propaga el ser humano con su irresponsabilidad, consigo mismo, con alteridad, con el medio ambiente, con la creación. Cuando no conocemos apropiadamente a Dios porque no le amamos como debe de amarse, entonces nuestro concepto de fe y de su práctica falla, nuestra interpretación de la escritura falla y nuestros argumentos respecto a Dios también son equivocados. Es cuando confundimos también temeridad con fe, irracionalidad con fe y una teología equivocada con una fe sin fundamento. La temeridad es enfrentarse al león argumentando que Dios está conmigo, que Dios está contigo, que Él te va a librar. Nada más lejos de la realidad. Si usted se enfrenta irresponsablemente a esta pandemia, se va a infectar y luego va a infectar y va a afectar a otros físicamente. Y Dios no tiene la culpa en tal imprudencia. Esto tiene que ver con un concepto irracional de la fe. A veces creemos que actuar con fe es actuar alejados de la razón. Pero recordemos lo que Jesús dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu ser.
con toda tu alma, con toda tu mente, con toda tu razón. Entonces, cuando las personas actúan así de esas formas, se exponen sin guardar las medidas sanitarias adecuadas y afectan la familia, afectan la casa, afectan la nación, afectan el país. Hemos aprendido que podemos vivir con lo mínimo a través de esta pandemia. Podemos vivir sencillamente, que muchas necesidades de las cuales dependía nuestra rutina diaria fueron creadas por el sistema económico, que el dinero no vale nada realmente, que lo que vale es lo prioritario, lo que Jesús nos mostró en Mateo 6, 25 y siguientes: la vida, el cuerpo, el alimento. Esto es lo que vale. Esto es lo que realmente tiene valor. Y por encima de estos tres bienes debemos de amar y servir a Dios con todo nuestro corazón. Hemos aprendido que somos muy vulnerables. Y esto ha dado un golpe certero a la arrogancia del ser humano. En su endioseamiento, el ser humano ha creído que puede hacer lo que él quiera con la creación y ha experimentado y ha querido jugar a Dios en sus laboratorios, con su ciencia, con su tecnología. Ahora estamos enfrentando las consecuencias de ese endioseamiento, porque al haberse endiosado el ser humano a sí mismo, se ha alejado de la fuente que le puede dar el equilibrio, que le da la sabiduría para caminar, para relacionarse con Dios, con la creación, con el prójimo, para no maltratar esta casa que nos es común a todos y a todas. Nos hemos maltratado a nuestros congéneres y hemos maltratado también los animales, hemos maltratado los bosques, las montañas, hemos contaminado todo. Creo que la naturaleza también dijo: basta ya, el momento de hacer un alto, y Dios lo permitió. Usó al mismo hombre con sus ideas negativas o con su deseo de producir dinero para traer un alto, para que reflexionemos, para que cambiemos, para que nos acerquemos a Él. Él está con sus manos abiertas para restaurarnos, para redimirnos y para darnos realmente un sentido adecuado de por qué vivir, para qué estar aquí y cuál es el propósito de que caminemos sobre esta tierra. Que el Señor los bendiga.